estos momentos quiero compartir con cada uno de ustedes una porción de la palabra de Dios. Porque en estos días de incertidumbre, cuando luchamos con un enemigo que no podemos ver y vemos tantas incertidumbres a nuestro alrededor, no hay otro libro donde tú y yo podamos renovar nuestra confianza, tener esperanza y ver que se aproxima un futuro glorioso que el libro santo, la palabra de Dios. Y allí te invito a que abra tu Biblia en el capítulo 26 del profeta Isaías. Este capítulo es un canto de alabanza, de gozo, de regocijo por la liberación que Dios le había dado a su pueblo. Así es que allí en el verso 1 del capítulo 26 nos dice lo siguiente: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Jehová. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y por antemuro. Verso 2: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, allí dice el profeta que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Y sigue diciendo el verso 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Este cántico salió del corazón del pueblo de Israel después de haber pasado por una gran crisis. El rey de Asiria había amenazado a la ciudad de Jerusalén con atacarla y con destruirla. Los asirios eran guerreros perversos. Las ciudades que atacaban hacían atrocidades con las personas allí, las saqueaban, destruían, incendiaban las ciudades. Así que el pueblo de Israel, si tú te lees un poquito más adelante, allí en el capítulo 36 del libro de Isaías, te va a dar cuenta cómo el rey de Asiria amenaza a la nación de Judá. Y en el capítulo 36, el verso 14, allí dice: no os engañe Ezequías. Es decir, los generales del rey de Asiria están amenazando al rey de Judá o a la gente de Judá, a los soldados, diciéndole que no se engañara, que no confiaran en Ezequías, que no confiaran en Dios, porque Dios no podría librarlo. Y mira como dice allí en el verso 18: mira que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová librará de mis manos. Y allí dice: pudieron los reyes de las otras naciones, los dioses de los otros pueblos, librar al rey de Asiria, librarlo de la mano del rey de Asiria. Y dice: tampoco Jehová podrá librar a Israel de mis manos. Léelo allí en el capítulo 36, verso 18 en adelante del profeta Isaías. Sin embargo, parece que el rey de Asiria se le olvidó que al Dios de Israel, que el Dios de Israel no era Dios de madera, no era Dios de plata, no era Dios de oro, sino que el Dios todopoderoso, al Dios que le servía al pueblo de Israel, que lo había sacado con brazo fuerte, con mano poderosa de Egipto, era el Dios que hizo el oro, que hizo la plata, que hizo el universo, que creó al ser humano. Es el Dios soberano. Así que en aquel entonces el rey de Asiria pues amenazó con destruir y diciéndole al pueblo de Israel que no confiaran en Dios. Así que si te vas más adelante al verso 18, al capítulo 36, verso 18, la historia está en el capítulo 36, 37 y 38. Si tú quieres leerlo detenidamente, va a ver qué historia
maravillosa. Allí dice cuando Ezequías, rey de Israel, pues se siente amenazado, dice que hizo lo que tú y yo debemos hacer cuando en momentos de necesidad, en momentos de apuro, dice que el rey se reunió y oró. Y parte de su oración dice: ciertamente Jehová, los reyes de Asiria destruyeron toda la tierra y su comarca, y fueron entregados, sus dioses fueron quemados. Pero sus dioses no eran dioses, no eran más que dioses invento de mano de hombre. Pero el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, es Jehová de los ejércitos. Y dice allí en el verso 20: ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todas las naciones conozcan que tú eres Dios, el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Así es que realmente tú debes poner en estos momentos de incertidumbre tu vida en la mano de Dios. Y por eso es que dice allí que Dios ha puesto muro y antemuro delante de ti. Y Él dice que Él guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento Jehová persevera. Y dice allí en el capítulo 40, el verso 18, hablando allí del poder de Jehová, dice: ¿a quién pues me haréis semejante? ¿O a quién me compararéis? Dice el santo. Y allí dice, hablando el profeta allí en la palabra de Dios, dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes pueden cansar, pero dice que los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán y estarán fuertes, porque Dios es su confianza, porque Dios es su fortaleza. Así es que yo te amonesto en esta tarde, que te aferre a la palabra de Dios, que confíe en Él, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios ponga en ti su paz. Bendiciones.